facemos aquí un sitio, mentras te presento brevemente, porque Pachi Bastarrica é un vello coñecido desta casa e un vello coñecido de todas as persoas que se interesan profesionalmente pola cuestión do euskera, que é un caso ben singular, ben diferente, que nos interpela moito, que sentimos moi próximo no corazón por distintas razóns, tamén polos vínculos que hai entre as comunidades a través das figuras migrantes. Quédate, si queres. Sí, como queiras. Bueno, brevísimamente, porque, como decía, Pachi Bastarrica é un vello coñecido e tedes o seu currículum, aínda que el se presenta como un modesto licenciado en filosofía, pois tivo responsabilidades no ámbito municipal no relativo a euskera dende o ano 80 en Andoain, en un primeiro momento, e ocupou nun par de ocasións o posto de viceconselleiro de Política Lingüística do Goberno vasco. Distintos cargos políticos e demais foron sempre compatibilizados co estudio, diría, non sei se técnico, especializado, tamén coa reflexión dialéctica que segue hasta o día de hoxe, como nos demostrou no xantar, onde seguimos a pensar nestas cuestións, e esperamos que comparta connosco agora a súa sabiduría, a súa creatividade e a súa capacidade crítica e autocrítica, que sempre fai moita falta nestes temas. Gracias, Pachi, por vires. Bueno. Bien, muchas gracias, Dolores, por tu presentación, por tus palabras cariñosas. Bien. Boa tarde. As miñas primeiras palabras son de recoñecemento e agradecemento. Recoñecemento e felicitación ao Consello da Cultura Galega pola súa traxectoria destes 40 anos. Ao mesmo tempo, reciba o meu máis sincero agradecemento por darme a oportunidade de participar neste foro, nesta mesa, neste 40 aniversario. É para mí un honor e un placer. Moitas grazas. Bien, como decía Dolores, y dejando claro que la tormenta no ha venido conmigo, ha sido Eva la que nos ha traído la tormenta. Bien, dejando esto claro, bien, como decía Dolores, se me invita a participar con ustedes con una reflexión sobre la diversidad lingüística y el multilingüismo desde la perspectiva del euskera, y para esto voy a intentar mostrarles en modo síntesis pinceladas de nuestro viaje particular a Ítaca, de dónde venimos, dónde estamos. No me voy a detener mucho en esto, cómo hemos llegado hasta aquí y hacia dónde nos dirigimos en este contexto de globalización y digitalización. Y lo voy a hacer desde la perspectiva de en concreto, la Comunidad Autónoma de Euskadi, que es donde se concentra el 85% de los vascohablantes y el 75% de la población de todos los territorios del euskera. Bien, estos 40 años, parece que nos toca a todos hablar de 40 años, aunque tengamos algunos más, pero estos 40 años, estas 4 décadas, han sido 40 años de crecimiento continuado en el caso del euskera, de un crecimiento desigual, pero crecimiento con claroscuros, pero crecimiento. Crecimiento tanto en número de hablantes, que casi se ha duplicado. Hay 466.000 vascohablantes más. Crecimiento en algo fundamental, que es la transmisión. Hoy la transmisión, cuando se trata de progenitores vascohablantes, ambos de origen, está garantizado al 100%, pero la transmisión también en las parejas mixtas es algo que ha ido creciendo y mejorando constantemente, aunque todavía quede un campo de mejora. El uso, y el uso intensivo especialmente, es decir, el uso del euskera tanto o más que el castellano, también ha aumentado, y algo que desde mi punto de vista es muy importante, y es que esos crecimientos y el mayor porcentaje de vascohablantes, el mayor porcentaje
del uso intensivo, es decir, de tanto o más euskera que castellano, se concentran en la población joven. Cuanto más joven se es, todo esto funciona mucho mejor. Y este aspecto, porque muchas veces los indicadores son números, 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 este aspecto, que es más cualitativo, desde mi punto de vista, tiene especial importancia. Esto no quiere decir que todo vaya bien, ni mucho menos, pero estoy subrayando cosas a destacar. Cuando venimos de un periodo, hace 40 años, de declive continuado, nosotros hace 40 años partíamos de una situación en la que el 66% de la población desconocía completamente el euskera. Bueno, pues de aquella situación de declive continuado a un proceso de crecimiento continuado, a un proceso de revitalización. El modelo de revitalización lingüística en Euskadi tiene como punto de partida la Ley del Euskera del año 82. El modelo se ha configurado en torno a una planificación general que ha permitido el despliegue de diferentes estrategias y políticas lingüísticas en áreas de intervención, con los ejes de la transmisión en la familia, en la educación, en la euskaldunización de adultos, el eje clásico del uso en servicios públicos, administración, ámbito socioeconómico, producción editorial, actividad cultural, ocio, deporte, medios de comunicación, tecnología de la información y comunicación, etcétera. El corpus de la lengua, la terminología y, cómo no, la estandarización de la lengua, el proceso de unificación del euskera batúa, que es un proceso que se inició hace 55 años y que es un proceso realmente exitoso, aceptado disciplinadamente por los usuarios de la lengua. Yo de todo esto me voy a detener solamente en dos ámbitos, que es el ámbito de la educación y el de la euskaldunización de adultos. En lo que a la educación se refiere, 2/3 del saldo neto de esos 466.000 vascohablantes más que se cuentan tras 40 años es fruto precisamente del sistema educativo, 2/3. Y el otro tercio es fruto, algo que está vinculado, hablo aproximadamente, a la euskaldunización de adultos. La educación. La estrategia que se planteó en el inicio de la década de los 80 tenía como objetivo pasar de la educación monolingüe en castellano a un sistema bilingüe. Se habían establecido dos principios complementarios en la ley del euskera. Por una parte, la obligatoriedad del sistema educativo de garantizar al alumnado un conocimiento práctico suficiente de las dos lenguas oficiales a la finalización de la educación obligatoria y, por otro, la voluntariedad de los progenitores, de los padres y las madres, que se concreta en su derecho a elegir la lengua vehicular de enseñanza para sus hijos. Sobre esos dos pivotes descansa el sistema. Y con este objetivo, a partir del curso 83-84, ya estamos hablando de 40 años, el sistema educativo vasco ofrece 3 modelos lingüísticos optativos. Vamos a ver, por cierto, esto, ¿cómo va? ¿Cómo? Tere, podes botarnos unha man, por favor? No sé por qué no. A ver, Ya. pouco rato. Es que... No, tiñamos tamén... Sí. Sí, pasa. No, pero tengo que pasar bastantes. Vale, bien. Sí, bueno, aquí podemos ver la evolución de los modelos lingüísticos entre el 83-84 y el curso 2021-2022. Pero bueno, decía que con ese objetivo, a partir de ese curso 83-84, contamos con 3 modelos optativos. El modelo A, en el que el castellano es la lengua vehicular básica y el euskera se enseña como asignatura. El modelo B es en el que ambas lenguas oficiales son vehiculares, algunas asignaturas se imparten en euskera, otras en castellano, normalmente en torno al 50-50%, si hay variaciones más en euskera que en castellano. Y el modelo D, en el que el euskera es la lengua vehicular y el castellano se imparte como asignatura. Los modelos A y B inicialmente fueron previstos para el alumnado cuya lengua materna era el castellano, a fin de que la adquirieran como L2, como lengua 2, con una competencia básica suficiente para la comunicación práctica. Y el modelo D se pensó para aquellos que tuvieran el euskera como lengua materna a fin de que adquirieran en
en el sistema educativo los registros más formales, académicos, ocultos de su primera lengua. Pero son los progenitores quienes deciden la opción del modelo lingüístico entre estos tres, con independencia de cuál sea la primera lengua de sus hijos. Los padres y madres han optado progresivamente por el modelo D, hasta el punto de que hoy día en la enseñanza no universitaria el modelo A es prácticamente residual. Tan solo es el 4% en la educación obligatoria, es decir, hasta la secundaria incluida. Y el modelo D en la educación obligatoria, es decir, educación infantil, no es obligatoria, pero educación infantil primaria y secundaria, es el modelo abrumadoramente mayoritario, que es el 78% de la educación. Y el otro 18% es el modelo B. Desde hace ya muchos años, la mayoría del alumnado de las diferentes etapas de la educación obligatoria, por tanto, estudia en euskera, y aquellos que tienen el castellano como primera lengua adquieren el euskera como segunda lengua en la enseñanza y lo utilizan como lengua vehicular para su aprendizaje. Y esto, creo que es importante subrayar, ha sido fruto de la opción de los padres y madres que han querido garantizar que sus hijos sean realmente bilingües. Ustedes pueden ver ahí el modelo A en el primer curso que se establece este sistema, la matrícula es del 77,7% y en los últimos datos oficiales es el 11,8%. Esto es toda la enseñanza no universitaria, esto que tienen aquí es más que la educación obligatoria porque aquí se incluyen en estos datos los bachilleres y la formación profesional, por ejemplo. Bien, a partir de las primeras experiencias piloto que se pusieron en marcha en el curso 91-92, en 8 Ikastolas, se ha ido incorporando de manera creciente el inglés desde la educación primaria. Esto empieza a suceder en el 91-92, 8 Ikastolas. 4 años más tarde es el Gobierno vasco el que pone en marcha el proyecto de plurilingüismo que se extiende a 350 centros públicos. Más adelante hay otro programa del Gobierno vasco, MET, Marco de Educación Trilingüe, que se extiende a 118 centros públicos y finalmente desde el curso 2016-2017 se inicia el programa Eleaniztasunerantz hacia el plurilingüismo, también con el mismo objetivo. Se inicia el tránsito, por tanto, de la educación bilingüe a la educación plurilingüe, no como alternativa a la bilingüe, sino como complemento. Es decir, el objetivo es que la escuela contribuya a la creación de personas plurilingües, si bien el objetivo lingüístico a alcanzar en inglés es menos ambicioso que el correspondiente al euskera y castellano. El objetivo perseguido con relación al euskera es el de crear hablantes activos, usuarios activos de la lengua. Desde hace ya un par de décadas, el conjunto del sistema educativo camina desde una perspectiva, por tanto, plurilingüe, con la incorporación temprana del inglés como materia curricular, en algunos casos muy pocos, también el francés, junto al euskera y el castellano, así como la presencia cada vez mayor de las lenguas de la inmigración. Y en todo ello, el euskera es el eje. Esta diapositiva que pueden ver ahí se refiere precisamente a las pruebas de EBAU, a las pruebas de selectividad, que hoy es el primer día que se celebran para el curso 2023-2024 en el caso de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Esto ya desde hace bastantes años, es el alumno, la alumna, quien decide, quien elige en qué lengua quiere hacer el examen de selectividad y en el año 97-98 quienes elegían hacer en euskera era el 30,9%. El curso pasado, el 2022-2023, el 75,1% de los que se presentaron a las pruebas de selectividad, es decir, aquí ya tenemos a los bachilleres, eligieron hacerlo en euskera. A mí me gusta mucho este gráfico por una sencilla razón, porque siempre tenemos la discusión, las reflexiones lógicas, como no, sobre el nivel de competencia que se adquiere en la lengua en los centros educativos. Bueno, lógicamente, cualquier alumno en las pruebas de selectividad lo que quiere es aprobar y además sacar buena nota porque le hace falta X nota para poder acceder a los cursos de grado que quiera hacer, a la universidad que quiera acceder. Por tanto, esto permite concluir que el 75% de los alumnos que se presentan a las pruebas de selectividad se sienten más seguros mostrando sus conocimientos en euskera que en castellano.
luego se puede hablar y hay que hablar. Y hay que hablar, es un tema muy importante. Que eso tampoco quiere decir que esa sea su lengua de uso habitual, natural, en las relaciones intragrupales, con los amigos, en la familia. Esa es otra cuestión extraordinariamente importante para la vitalidad de una lengua, pero, bueno, esto nos da una idea, al menos de qué competencia sí se adquiere en el sistema educativo. Bien. Las evaluaciones, por otra parte, sobre la incorporación temprana del inglés ponen de manifiesto que esta incorporación no actúa en detrimento del aprendizaje del euskera. Se mejora, eso sí, la competencia en inglés, pero los resultados de la competencia en inglés también son francamente mejorables. Hay un campo de mejora importante que le queda al sistema educativo vasco. Bien, esto voy a pasar. El aprendizaje de euskera en edad adulta, otro elemento importante de la estrategia que comentaba antes. Fue en el año 83, 40 años, se aprobó una ley específica, la ley de AVE, que ha hecho posible que exista esto que están viendo en la diapositiva, que es una red integrada de 103 euskaltekis, es el nombre que adoptan los centros de aprendizaje de euskera por la población adulta, donde imparten enseñanza 1.400 profesores, más o menos, a 30.000, 35.000 alumnos, en ese abanico anda, por cada curso, desde el nivel A1 hasta el C2 del marco europeo de lenguas. El resultado de este esfuerzo es importante, porque aproximadamente, antes lo he comentado, 1 de cada 3 nuevos vascohablantes son fruto de la aportación del sistema de euskaldunización de adultos. Los otros 2 tercios del sistema educativo, el tercio. Desde hace unos 20 años, en la oferta de cursos de euskera para la población adulta, además de los cursos generales de aprendizaje de euskera, existen cursos especializados, vamos a llamarlos así, para destinatarios específicos del mundo del comercio, de la hostelería, de servicios varios, en los que el objetivo a alcanzar suele ser la competencia A1, A2, para poder mantener una conversación básica en su ámbito de actuación. En esta variada oferta podemos destacar actualmente 2 tipos de cursos específicos. Los cursos AISA, que pongo ahí, eso significa fácil, para inmigrantes, específicamente dirigido a inmigrantes mayores de 16 años, con el objetivo de conseguir una aproximación de ellos a la cultura vasca y a la obtención de un conocimiento básico en euskera. Como hoy decía Peter a la mañana, sin el castellano se atrevía a aventurar pues, que en Galicia difícilmente uno podía vivir con comodidad en cualquier ámbito. Sin castellano, en Euskadi no se puede vivir con comodidad y con facilidad en cualquier ámbito. Por tanto, y si tenemos en cuenta que más de la mitad de la población inmigrante que se acoge, además, proviene de Hispanoamérica, es decir, conoce el castellano, la motivación de unas personas que vienen buscando otro proyecto de vida, la motivación para poder acceder a la lengua, es que esto es un reto fundamental que tenemos para ver cómo lo hacemos algo muy, muy asequible, porque no nos interesa que ahí se vayan creando bolsas de monolingüismo, sino que se acerquen, al menos con un conocimiento básico, al menos con unas competencias pasivas al euskera. Esto es lo que pretende este programa. Luego tenemos los cursos Uler Saioak, que pueden leer ahí. Su objetivo es trabajar la comprensión oral, sobre todo en aquellos núcleos donde haya mucho porcentaje de personas con competencia lingüística en euskera. Entonces, para garantizar la comunicación del grupo, para que esas personas no se vean obligadas a cambiar de lengua, a dejar el euskera y hablar en castellano, porque cuando se juntan 5 hay uno que no sabe euskera y entonces todos pasan de ello, al menos para trabajar la competencia pasiva de la comprensión del euskera. Recordar lo que comentaba hoy al mediodía, que claro, la distancia lingüística entre el euskera y el castellano es tal que no cabe la comunicación pasiva, como sí es posible mucho más fácilmente, desde luego, entre las lenguas romances, como es normal. Y fuera del ámbito formal de los cursos, existe también un programa denominado Mintza Laguna, que es el amigo o la amiga hablante,
que está dirigido a hablantes pasivos con insuficiente competencia para desenvolverse con fluidez en euskera y que no poseen una red de relaciones vascohablante donde puedan practicar los conocimientos de euskera que van adquiriendo en cursos ordinarios en euskaltegis o donde fuere. Participan aproximadamente 7.000 personas adultas por año y entre ellas también hay inmigrantes. Bien, ¿hacia dónde nos dirigimos? Y para esto empiezo con un texto de Michelena. Este tiene más de 40 años, tiene 45 años, pero es que en mi opinión, y me gusta y por eso lo pongo, no es la primera vez que lo pongo en el Consejo, también aviso, pero en mi opinión sigue definiendo adecuadamente incluso el marco de actuación actual. Es cuando dice que, con don Michelena, que dice, así como nuestro pueblo necesita encontrar un lugar entre los pueblos, así también nuestra lengua tiene que encontrar un lugar entre las lenguas, un lugar suficiente que asegure su continuidad y desarrollo sin aventuras maximalistas. Como he dicho y escrito en otra parte, no debemos caer en el infierno del gueto por huir del purgatorio de la diglosia. La integración nos es tan necesaria en el aspecto lingüístico como en cualquier otro. Es un texto, que en un comentario de texto, que hay especialistas en ello, creo que estarán de acuerdo que lo primero que habría que destacar es que no hay ni una sola palabra que esté de sobra, sino que todas y cada una de las palabras dicen algo y la concatenación de las mismas todavía mucho más, ¿no? Originalmente está escrito en castellano. Sí. Entonces está editado en un libro de Euskaltzaindia, El largo y difícil camino de euskera, se llama ese artículo. Bien. Bueno, yo no digo nada nuevo si digo que nos situamos cada vez más en un contexto marcado por la globalización, la digitalización, los cambios tecnológicos, el creciente protagonismo de las lenguas internacionales, el castellano y muy en especial, el inglés como lengua franca global. Nuestro reto casi existencial es qué hacer y cómo actuar en este entorno para que el euskera, como dijera Michelena, encuentre un lugar suficiente que asegure su continuidad y desarrollo. Esto añado yo, como lengua útil, necesaria, habitualmente usada, al lado del castellano, del inglés y otras, en una relación de complementariedad y no subordinación. Una lengua sentida y vivida como una riqueza común por el conjunto de la sociedad, no lengua de parte de la sociedad, sino una lengua para una convivencia mejor y una cohesión social mayor y no una piedra en el camino o un simple patrimonio para algunos. Bien, y si hablamos de globalización, de un nuevo contexto, el de la globalización, lo primero que creo que tenemos que tener en cuenta es que la globalización tiene su propia ideología, aunque muchas veces parezca que es lo más neutro que pueda haber y lo más abierto a cualquier cosa. Tiene su propia ideología, que debe ser combatida, creo yo, desde la defensa de la diversidad. Su corazón son el mercado y el valor económico. La ideología de la globalización es la ideología del utilitarismo, la homogeneización y la jerarquización lingüística, y en muchos casos se siente como una amenaza. Pero yo plantearía, hablando de amenazas, esa cuestión en otro plano diferente. Me explico. Las debilidades que en su caso podrían amenazar el éxito de la revitalización del euskera son, en primer lugar, las propias de la sociedad vasca. Y más allá del estricto ámbito de la sociedad vasca, la amenaza más cercana y decisiva no es la globalización, sino el Estado-nación, desde mi punto de vista, que descansa en ese concepto uniformizador y excluyente de un Estado, una nación, una lengua. Dos amenazas potentes de la diversidad lingüística son la tiranía del utilitarismo económico y la jerarquía uniformizadora del trípode Estado-nación-lengua. En mi opinión, es necesario una formulación de la ideología de la diversidad lingüística para hacer frente a esa oleada homogeneizadora, lo cual supondría abandonar el paradigma monolingüista de Estado-nación-lengua y abrazar el paradigma de la gestión democrática, sostenible e igualitaria de la pluralidad lingüística también en cada comunidad. Es decir, tanto por parte de quienes ejercen el supremacismo como quienes aspirarían a ejercerla. Muchos de quienes hablan de lengua común o lengua nacional en realidad lo hacen eufemísticamente, porque en realidad están hablando de lengua única.
¿Por qué no va a ser posible que los vascos tengamos al menos dos lenguas comunes, el euskera y el castellano? Y no solo el castellano, no solo una. Solo las religiones son excluyentes, como acertadamente escribía Amin Maalouf en su ensayo de Identidades asesinas. No puedes profesar dos religiones a la vez. Eso no es posible. Pero las lenguas o las identidades de pertenencia nacional, pertenencia comunitaria, en sí mismas no son excluyentes. Uno las puede vivir como tales, pero en sí mismas no son excluyentes. Yo pienso que esa pluralidad se corresponde mejor con nuestra realidad social. Y estos conceptos y otros yo creo que deben ser revisados. La amenaza no son el inglés, no es el español, no es el francés. La amenaza es la ideología monolingüista y supremacista. Y la respuesta no debe ser otro monolingüismo, la respuesta es más diversidad. Así como la respuesta ante el autoritarismo, el populismo que nos puede llevar a donde es más democracia, no es menos democracia. En este caso, la respuesta tiene que ser, desde mi punto de vista, más diversidad. Aunque parezca paradójico, por otra parte, los desafíos nuestros también tienen que ver con lo que llamo yo crisis de crecimiento del euskera. Por ejemplo, nunca ha habido tantos hablantes del euskera, además jóvenes, como he dicho antes. Pero tampoco nunca en la historia del euskera, la mayoría de los vascohablantes menores de 50 años han sido, como ahora, hablantes que han adquirido el euskera como L2. Eso no hemos conocido nunca y no sabemos cómo gestionar esa situación. Digo gestionar porque eso influye inevitablemente, eso que es algo muy positivo, es que es positivo, pero influye inevitablemente, por ejemplo, en la facilidad relativa para el uso de la lengua, la facilidad relativa con relación a la facilidad en castellano, en este caso, que eso sí que lo sabemos todos. Seguramente estamos ante una nueva etapa. Tenemos la mochila del euskera cargada de potencialidades. El consenso social y político que se cimentó en torno a la ley del euskera hace 40 años ha sido fundamental para ir llenando esta mochila. Ahora creo que es necesario renovar y actualizar aquel consenso para esta nueva etapa y acordar entre todos cuál es el lugar que queremos que ocupe el euskera en la nueva sociedad del futuro, al lado del castellano y otras lenguas como el inglés y las lenguas de la inmigración. Bueno, he enumerado aquí una serie, para hacer una aproximación de retos principales que ahora mismo nos tenemos que enfrentar. Pero bueno, no me da el tiempo para poder comentar todos ellos. Bueno, están ahí la activación de la comunidad vascohablante, facilitar a los nuevos vascohablantes el tránsito a ser usuarios habituales de la lengua, porque la facilidad y riqueza expresiva solo se adquiere mediante el uso. Nos cuesta desprendernos del paradigma del que venimos, aquello de aprender y usar, desprendernos de eso y coger el otro paradigma que es el de aprender usando, y ese salto pues nos cuesta darlo, pero es fundamental que lo demos con los nuevos vascohablantes, porque solo usando es como se puede mejorar esa capacidad expresiva. La hipercorrección es enemigo del uso. Lengua de prestigio, optimización lingüística del sistema educativo, posicionamiento de las redes sociales, en los recursos y contenidos digitales, la inmigración y el cambio social demográfico que implica, la puesta en valor de niveles como A1, A2, B1 de competencia en euskera, esto que Moreno Cabrera llama el sesquilingüismo, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, voy a seguir. Bien, y me voy a detener en este reto, que es el de la optimización lingüística del sistema educativo. Necesario, pero no suficiente. La extensión social del euskera, como he dicho antes, debe mucho al sistema educativo, ha sido y sigue siendo la base principal, pero su influjo es limitado. Y es limitado porque una educación bilingüe no conlleva necesariamente una sociedad generalizadamente bilingüe. Del mismo modo que el aprendizaje de una lengua minorizada, como L2, no conlleva necesariamente, como resultado, hablantes bilingües simétricos o, menos aún, hablantes que se desenvuelvan mejor en la lengua minorizada, adquirida como L2, que en la hegemónica. Les voy a comentar unas pocas pero significativas conclusiones de una investigación sobre el uso del euskera en el entorno escolar,
que el Gobierno vasco y el clúster de sociolingüística vienen haciendo desde hace muchos años, en concreto con todo el alumnado y recibiendo información directa de todo el alumnado, no una muestra, de cuarto de primaria y segundo de educación secundaria obligatoria. En 4 elementos: el uso del alumnado entre sí en el aula y en el patio, y el uso entre el alumnado y el profesorado en el aula y fuera del aula, el uso del euskera. Bien, pues el uso global en ese entorno escolar: cuarto de primaria, segundo de educación secundaria obligatoria. El uso global es 58,5% en primaria, 40,7% en secundaria. Es evidente que el centro educativo proporciona al alumnado condiciones más claramente favorables para el uso del euskera que las que en promedio se dan en la comunidad autónoma de Euskadi y en la sociedad. Por ejemplo, en educación primaria el uso del alumnado entre los alumnos entre sí, es del 66,5% y en el hogar es 29,5%. Es decir, hay 37 puntos por encima en el entorno escolar. Pero también se evidencian los límites. El uso entre el alumnado de secundaria en el patio de recreo, es decir, en el contexto escolar menos mediatizado por el sistema educativo, menos mediatizado por las directrices del profesorado, en el patio, el uso es muy similar a lo que se da en la sociedad o en el hogar. La diferencia es tan solo de 0,8 puntos, no llega a 1 punto en secundaria. A medida que avanza la socialización, la influencia de la sociedad es mayor dentro del centro educativo. En el entorno escolar, en secundaria obligatoria, los usos bajan con respecto a primaria, más socialización. Y va aumentando el modelo D, el modelo milagroso para algunos. Va aumentando, pero el castellano y en menor medida el inglés tienen mucho peso en la vida cotidiana del alumnado. El inglés está adquiriendo peso en las actividades extraescolares. Dicho de otra manera, el modelo D en sí mismo no es suficiente para proporcionar a su alumnado un entorno eficiente en euskera. Se necesitan otros refuerzos. En definitiva, esta estrategia requiere adecuaciones para fortalecer el uso en el ambiente escolar, especialmente fuera del aula, en las actividades extraescolares y en las relaciones interpersonales no formales. Bueno, esto voy a pasar. Una recomendación del Consejo a hacerlo euskera es tremendamente interesante, pero espero no robarle más de 7 minutos a la coordinadora. Me gustaría subrayar la idea de que la escuela es necesaria, pero no suficiente, y en ocasiones se carga sobre sus espaldas más de lo que puede dar. Sin escuela, nada de esto es posible. Solo con la escuela tampoco es posible avanzar hasta donde seguramente todos y cada uno de los que estamos aquí quisiéramos avanzar. Así argumentaba, se ha hablado aquí de Fishman, un sociolingüista de referencia en el proceso de revitalización del euskera, y lo decía hace 33 años, decía, ¿no? No es solo la escuela quien debe constituir el centro de atención de los promotores y autoridades de la reversión, bueno, la inversión del desplazamiento lingüístico, ni tampoco el entramado familia, barrio, comunidad, como se definía antiguamente, sino toda esa multitud de monitores, especialistas, proveedores y asistentes que utilizan el lenguaje e influencian su uso, las destrezas lingüísticas y las actitudes idiomáticas de los jóvenes. Es decir, estamos mirando fuera de la escuela, otro ámbito de las actividades extraescolares, sea formativas, sean lúdicas, sea el deporte, sea lo que sea. Hablando de estrategias, hay un grupo social a priorizar, desde mi punto de vista, que es el de los jóvenes. Y esto nos lleva directamente al reto de encontrar un lugar suficiente en el ámbito de la digitalización, que es al último que me quería referir. Ninguna lengua puede hacerse fuerte sin que sea útil y atractiva para los jóvenes. El entorno digital, nosotros le llamamos la octava provincia de euskera. Hoy se hablaba al mediodía del territorio y tal. Es que es otro territorio más. Es otro territorio más. Donde se prestan servicios, se compran servicios y, además, cada vez se mantienen más relaciones, incluso, ¿no? Bien, precisamente por esa razón de que ninguna lengua puede hacerse fuerte sin que sea útil y atractiva para los jóvenes, por esa razón, teniendo en cuenta que el mundo digital y el de las tecnologías de la información y comunicación es un territorio inherente y natural de las nuevas generaciones, porque han nacido ahí, es de vida o muerte que la lengua
sea útil para desenvolverse en ese mundo. En caso contrario, podría terminar siendo un elemento casi ornamental, prescindible incluso para muchos de ellos. Lo que me interesa subrayar son dos cosas. Por una parte, me parece clave que los poderes públicos mantengan una política de búsqueda de acuerdos con los grandes operadores y con las grandes plataformas digitales para que ofrezcan productos en las lenguas minorizadas. Y que esa estrategia esté impulsada en cooperación entre los poderes públicos de las diferentes comunidades lingüísticas y el Estado. Todos a una. Esa foto de los de las comunidades lingüísticas defendiendo la incorporación de contenidos digitales en euskera, en catalán, en gallego, lo que sea, por un lado de la mesa, negociando con el Estado en el otro lado de la mesa, si más o menos de esos contenidos, esa foto es nefasta, tiene que desaparecer. Todos tienen que estar en el mismo lado de la mesa porque se supone que todos, es decir, el Estado también, tiene que tener un compromiso activo en esa cuestión. Y por otra parte, aparte de la fuerza que eso supondría ante las plataformas digitales, los grandes operadores, etcétera, etcétera. Y por otra parte es necesario contar, como no, con una regulación legal que proteja de manera efectiva la diversidad lingüística en el entorno digital. En ese terreno, recientemente se ha avanzado con la ley del audiovisual, como bien sabéis. Las políticas lingüísticas, y terminaré con esto, con la referencia a España y la Unión Europea, a la implicación del Estado, en definitiva. Las políticas lingüísticas en España van muy por detrás de las previsiones constitucionales y de la propia legislación. De esto en alguna otra ocasión he hablado aquí, en eventos del Consejo. Por ejemplo, el artículo 20.3 de la Constitución española asigna a los medios de comunicación dependientes del Estado la obligatoriedad de respetar el pluralismo de las diversas lenguas de España. Lo dice el 20.3 de la Constitución. Después de 45 años, esto sigue sin cumplirse. Desde luego, en lo que al euskera se refiere, vamos, lo digo con total conocimiento y seguridad. Respecto al gallego, no soy capaz de dar una información al respecto. Me extrañaría mucho que lo esté cumpliendo. En virtud de dicho precepto constitucional, cabe pensar, creo yo, en la idoneidad de que el euskera y otras lenguas minorizadas de España tuvieran una presencia notable, por ejemplo, en el canal 24 horas de televisión española, donde, por cierto, hay un programa magníficamente dirigido por un gallego, por Xavier Fortes, que todas las noches se despide precisamente en gallego, o en el canal temático infantil juvenil de televisión española, que es CLAN, con la importancia que tiene en todo el universo infantil, juvenil, un canal temático. Es que el euskera y las lenguas de España pueden ser ignoradas en la programación en un canal de este tipo. Bueno, un dato muy reciente, de plena actualidad, con motivo de los fondos europeos. El PERTE, de la nueva economía de la lengua, aprobado por el Gobierno de España, está dotado de 1.100 millones de euros. De esos 1.100 millones de euros se destinaban tan solo 30 a proyectos de lenguas distintas al castellano. El PERTE de la nueva economía de la lengua. De 1.100 millones, 30 a proyectos de lenguas distintas al castellano. Y de estos 30, solo 2 para el euskera. Claro, la elocuencia del dato no precisa, yo creo, que ningún comentario añadido, para lo que quiero decirle. Y lo que quiero decirle es que el Gobierno de España no puede ni debe mirar a las otras lenguas como si eso no fuera con él y fuese únicamente con los otros. No debería ser tan solo creyente, sino debería ser además practicante de la diversidad lingüística de España y actuar en consecuencia, creo yo. Y lo mismo digo con respecto a la Unión Europea. Sería conveniente que la Unión Europea asumiera más consecuentemente la diversidad lingüística real del continente. No es justo que el hermoso principio unidad en la diversidad, principio hermoso donde los haya, desde mi punto de vista, se reduzca a las lenguas de Estado e ignore a las otras lenguas de Europa, incluidas las otras lenguas que son oficiales en algunos ámbitos territoriales de esa Unión Europea. Sería deseable, dicho de otra manera, que el paradigma 1+2 europeo fuera complementado con el 2+2, cuando menos.
No hay panaceas. No hay panaceas. Yo soy la prueba evidente de que no hay soluciones mágicas contra la calvicie. Eso es evidente. Y no hay tales soluciones mágicas, tampoco en política lingüística, porque el tema no solo depende de acertar las políticas, sino que no solo depende de las políticas, por muy adecuadas que sean. Y esto es muy importante que tengamos en cuenta. Pero el apoyo activo de los poderes públicos de los diferentes niveles territoriales en el conjunto de Europa, yo creo que es necesario para que haya, en definitiva, más democracia lingüística. Y les dejo con ese mensaje positivo, optimista, de Michelena, como no. A pesar de las dificultades, salimos a la luz pública a partir de Etxepare y ahí seguiremos pase lo que pase, si sabemos actuar con ingenio y sabiduría, valientemente y, sin embargo, con medida. En política, el principio de realidad yo creo que es el principio más valiente y el más difícil de tener en cuenta para hacer precisamente políticas ambiciosas, valientes, que puedan prosperar. Muchas gracias. A mí me gusta que veña Pachi Bazarrica a Santiago porque sempre nos abre un horizonte que visto desde Galicia semella un tanto utópico, pero ao mesmo tempo semella posible. Polo tanto, moitas grazas outra vez, Pachi. Foi ademais extraordinariamente ameno e ilusionador